pasado en el año 2003 a ocupar la Subdirección General de Personal y Coordinación Administrativa. Ya a partir del año 2009 se consolida como subdirectora xeral de Recursos Residenciales y Atención Diurna de la Consellería de Política Social, desde donde ha participado activamente en el desarrollo de la cartera de servicios sociales. Es por ello que desde Sarco Vitae consideramos que por su conocimiento y experiencia nos puede mostrar la visión más clara de la cartera de servicios. Nada más, para finalizar quiero agradecerte tu colaboración, tu presencia, tu tiempo, que es importante, y nada más. Muchas gracias, te cedo la palabra, Mari Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a Sarco Vitae por darme la oportunidad de acompañaros en estas jornadas y de poder hablaros de un instrumento tan importante para nosotros, los que trabajamos en servicios sociales y concretamente en la Consellería de Política Social, como es la cartera de servicios de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Me gusta muchísimo el título de estas jornadas de especialización de servicios para personas en situación de vulnerabilidad, porque realmente tiene una conexión muy directa con lo que es la cartera de servicios, porque precisamente esa es un poco su filosofía, es decir, la especialización de los servicios sociales que se destinan a las personas en situación de dependencia. Simplemente por contextualizar un poco el tema del que voy a hablar, bueno, creo que es una realidad que todos conocemos, el problema del envejecimiento cada vez más progresivo, y es un problema que va a ir en aumento en los próximos años aquí en nuestra comunidad autónoma. Esto, pues unido a otro problema más u otra característica de nuestro territorio, que es la dispersión, pues hacen que precisamente Galicia sea un territorio con unas características muy singulares en lo que se refiere a la prestación de servicios en el ámbito social. Sin embargo, estos dos elementos, es decir, tanto el envejecimiento como la dispersión, si bien desde la perspectiva administrativa pueden concebirse como un reto, incluso a veces como un problema, un conflicto al que hay que buscar una solución, yo aquí he querido enfocarlo desde la perspectiva más empresarial, por así decirlo, ¿no? de gestión económica, y en ese sentido creo que el envejecimiento y la dispersión en nuestra comunidad autónoma constituyen para todos aquellos que se dedican a los servicios sociales pues una oportunidad importante de trabajo y de prestación de servicios. Evidentemente, en el marco normativo que teníamos hasta hace relativamente poco, y bueno, parte del cual todavía está en vigor, pero que se derogará en breve con la llegada del decreto que regula los requisitos de funcionamiento y acreditación de los servicios sociales que hemos definido en nuestra cartera de servicios, pues en ese marco el poder gestionar servicios sociales desde esta perspectiva de la oportunidad no siempre es fácil, porque tenemos un marco normativo que yo creo que es un tanto rígido. Lo que hemos querido hacer desde la Administración con nuestra cartera de servicios en el ámbito de la dependencia es precisamente flexibilizar ese marco. Flexibilizarlo desde dos vertientes o perspectivas muy concretas. Desde la perspectiva del usuario, pensando en generar nuevas respuestas, nuevas soluciones a los problemas o necesidades que presentan, y desde la perspectiva de la gestión en el sentido de permitirles aprovechar mejor los recursos de los que ya se disponen, es decir, sin necesidad de invertir más, podamos aprovechar mejor aquello con lo que ya estamos trabajando. En ese sentido, esta herramienta de la que estamos hablando, que es nuestra cartera de servicios, pues ve la luz oficialmente a través de este decreto 149/2013, después de 3 años duros de trabajo, en los que bueno, hicimos una labor de contacto directo con usuarios de servicios, con potenciales usuarios de servicios, con profesionales como vosotros, con entidades, con federaciones, en fin, fue digamos una labor de sondeo, de investigación muy minuciosa, que nos llevó a elaborar un texto muy participado,
tanto por los distintos colectivos de dependencia como por los profesionales que se dedican a prestar servicios sociales. Y en ese sentido creo que el resultado final, pues como digo, es un trabajo en el que hay mucho de todos nosotros, es decir, no solamente de la administración, sino también de los ciudadanos, de las empresas y de las entidades. Es un decreto, una norma muy novedosa por la forma de agrupar los servicios. Como antes os decía la directora general, pues partíamos de un marco, de un contexto en el que pues, prácticamente lo que conocíamos era pues, la residencia, el centro de día, la ayuda a domicilio, en el ámbito de la discapacidad pues un poco de lo mismo y poco más. Y realmente aquí pues, lo que se concibe es una prestación de servicios basada en la especialización y agrupando esos servicios en tres grandes carteras, como es la cartera de servicios comunes, la de servicios específicos y la del asistente personal, que por primera vez en nuestra comunidad autónoma adquiere la condición de servicio, porque como sabéis en estos momentos o hasta estos momentos era simplemente una prestación económica. Este decreto del 2013 se complementará y conseguiremos, por lo tanto, cerrar el círculo de servicios en el ámbito de la dependencia con este otro que está ya en la recta final de tramitación, que es un decreto en el que se establecen los requisitos de funcionamiento y acreditación de todos aquellos servicios que previamente hemos regulado en este decreto 149/2013. Como digo, está ya al final de ese proceso y esperemos que sea una realidad normativa pues, en muy poco tiempo. En definitiva, el nuevo modelo de cartera de servicios sociales y concretamente en el ámbito de la dependencia lo que nos va a permitir es contar con más y mejores servicios, más porque bueno, esta cartera recoge 140 servicios de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia, es decir, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante con respecto a lo que teníamos hasta ahora. Al mismo tiempo busca también la optimización de las infraestructuras que ya tenemos o de las que se puedan llegar a poner en marcha en el futuro. Es decir, si hasta ahora cuando se autorizaba un centro, y digo un centro porque se autorizaba realmente el centro, pues se autorizaba la residencia, se autorizaba el centro de día, lo que buscamos realmente con este modelo es que no se autorice el centro, sino que se autorice lo que se hace dentro del centro. Con lo cual eso nos va a permitir una serie de actuaciones pues, que hasta ahora pues, eran inconcebibles y nos va a permitir sacarle muchísimo más partido a lo que son los edificios de los que ya disponemos. Y en definitiva lo que se busca también es la sostenibilidad del sistema, tanto desde la perspectiva pública o de la administración como desde la perspectiva de aquellos que prestan en el ámbito privado estos servicios. ¿Qué es en definitiva la cartera? Pues la cartera de servicios sociales es un instrumento jurídico, aparece definido como tal en el decreto 149/2013, en el cual se relacionan los distintos colectivos que hemos concebido para ofrecer a las personas en situación de dependencia, pero no solamente se regulan los servicios, sino que se regulan también las distintas modalidades de cada uno de esos servicios y se regulan también las prestaciones de cada uno de ellos, entendiendo por prestaciones pues, el conjunto de actividades que hay que desplegar dentro de cada uno. La cartera siempre, o desde el 2009, ha sido para este gobierno un objetivo básico de actuación. Como decía la directora, pues desde el primer momento se entendió la necesidad, y en este caso pues aprovecho palabras de ella, de la necesidad de darle la vuelta al calcetín, es decir, de terminar con ese café para todos, porque hay gente que no quiere café o que no lo puede tomar, con lo cual lo que tenemos es que ofrecerle otro tipo de cosas, es decir, teníamos que acabar con ese esquema de ofrecer centros de día, residencias, porque hay gente que no necesita el centro de día o la residencia o no la quiere, no la desea, lo que necesita es otro tipo de respuestas que hasta ahora pues no se le podían ofrecer. Esto lo vimos con claridad cuando se hizo esa labor de sondeo previo a la elaboración de la norma,
Digamos que en el contacto que tuvimos con los usuarios y con futuros o potenciales usuarios de este tipo de servicios, esto es algo que se puso de manifiesto con muchísima claridad. Es decir, la gente quería otro tipo de respuestas que no se le estaban dando. Y lo que nosotros hicimos fue pues, recoger esas respuestas que nos estaban sugiriendo en una norma. De esta forma lo que conseguimos es atender de una forma mucho más personalizada y por supuesto mucho más especializada a todos aquellos que necesitan una respuesta de tipo social. Y en definitiva pues la cartera lo que supone es un importante cambio de paradigma en lo que es la concepción y la prestación de servicios sociales. ¿Por qué era necesaria? Bueno, pues era necesaria porque no había un marco jurídico lo suficientemente completo donde se definiese no solamente el servicio, sino cómo prestar ese servicio. En el ámbito de la atención a personas mayores, pues todos conocéis una normativa muy básica, ya es un poco antigua, del 96, pero por ejemplo en el ámbito de la discapacidad prácticamente no hay normativa, y esto es un problema importante porque esto es una laguna que en definitiva lo que está generando es inseguridad jurídica para quien recibe los servicios, que realmente no sabe qué es aquello a lo que tiene derecho, y para quien presta el servicio, porque lógicamente no sabe qué es lo que tiene que hacer. A ver, en definitiva vosotros cuando estabais prestando servicios pues poníais y ponéis evidentemente vuestro empeño en que la respuesta sea siempre la más adecuada, pero digamos que no tenemos un marco de uniformidad, es decir, cada uno concibe la prestación de servicios según una visión un poco pues personal, ¿no? Y de lo que se trataba era un poco de unificar criterios, de regular unas condiciones básicas a partir de las cuales pues evidentemente todo lo que se quiera mejorar y todo lo que se quiera dar a mayores pues cada uno es libre de hacerlo, pero faltaba digamos pues ese nivel mínimo básico que no estaba definido ni regulado en ningún lado. Y al mismo tiempo lo que nos permite este instrumento es visibilizar muchísimo mejor cada uno de los colectivos específicos que hay en el sistema de dependencia. Digo esto porque básicamente hasta ahora todos veíamos personas mayores y todos veíamos personas con discapacidad, pero dentro de uno y otro hay colectivos más específicos que necesitan una respuesta diferente a la que pueden necesitar otras personas que estaban dentro de su mismo colectivo. Es decir, por ejemplo, en discapacidad no es lo mismo y no es la misma respuesta la que tenemos que dar a una persona con discapacidad física que la que requiere una persona con discapacidad intelectual. Esto parece algo evidente, pero realmente hasta ahora no se recogía, no estaba definido en ningún lado, y la cartera por primera vez así lo define. Por lo tanto, se le da protagonismo a cada uno de estos colectivos, y ese protagonismo pues, también supone una respuesta específica para ellos. ¿Qué obstáculos teníamos en la normativa anterior que hemos tratado de cambiar con esta cartera? Bueno, pues básicamente, y muchos de ellos ya los conocéis, esa normativa estaba dando todo el protagonismo al ladrillo, por así decirlo, al edificio, más que a aquello que se hacía dentro del propio edificio. De hecho, como vosotros sabéis, que sois gestores y prestadores de servicios, cuando nuestra inspección venía a vuestros centros con carácter previo para daros el permiso de inicio de actividad, en lo que se fijaba es pues, en que se cumpliesen determinados anchos de pasillo, determinados espacios que deberían de estar, etcétera, etcétera. Pero realmente el permiso de inicio de actividad, el PIA, no se estaba condicionando pues, a unos determinados procesos o itinerarios de atención, a la existencia de una serie de protocolos, a la existencia de determinados perfiles profesionales, salvo en el caso de mayores que, pues, más allá de unas ratios muy genéricas y de una atención médica o de enfermería en determinados casos, pues no había nada escrito. Y entonces lo que se pretende precisamente es corregir esto. No había tampoco una definición, como también antes os exponía, de lo que eran las prestaciones, por lo menos básicas o esenciales a desarrollar en cada uno de los servicios. No se atendía a
a lo que eran los requisitos funcionales de cada servicio. Desde el punto de vista del usuario, no se atendía a su capacidad económica para determinar cuál debería de ser la contribución a la recepción de un servicio de carácter público, es decir, todo el mundo pagaba en la misma cantidad independientemente de esa capacidad económica. Y bueno, finalmente, pues, y esto es un problema que habéis padecido todos durante muchísimo tiempo, una persona que no tenía cumplidos 65 años no podía acceder a una residencia con todo lo que esto nos suponía, a nosotros como administración y a vosotros como prestadores de servicios. Nosotros vimos con claridad desde la Consellería que la atención debe de estar vinculada a la situación de dependencia y no a una edad determinada. Es decir, lo determinante es que seas dependiente, no que tengas 65 años. Luego ya a partir de ahí, pues en función también de tus necesidades, de si concurre o no una discapacidad o en función de la edad, pues bueno, se orientará la atención de una forma o de otra. ¿Qué ventajas nos reporta la cartera? Pues bueno, en primer lugar, contamos pues con una norma que define colectivos de dependencia. Define colectivos de dependencia, visibiliza sus necesidades y define respuestas a cada una de esas necesidades. Y no solamente definimos colectivos, sino que dentro de cada colectivo estamos pensando en que puede haber personas que también requieren respuestas diferentes. Y eso nos ha llevado a establecer distintas modalidades de prestación del servicio. Por ejemplo, me da igual que sea la cartera común, que es un poco la que está pensada pues, para la dependencia por razón de edad, o cualquiera de las carteras específicas. Un servicio residencial vais a ver que tiene distintas modalidades de prestación. Por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad no es lo mismo atender a una persona con una discapacidad muy elevada, lo que nosotros denominamos gravemente afectados, que una persona que tiene una cierta autonomía, con lo cual a la hora de concebir y definir el servicio entendemos que hay que hacerlo pues, con distintas prestaciones y con un itinerario de atención que también ha de ser diferente y específico. Al mismo tiempo, pues, lo que se pretende es regular de una forma minuciosa todos aquellos aspectos que han de incidir en la prestación del servicio, es decir, no solamente los aspectos que tienen que ver con la estructura o con el espacio, sino otro tipo de aspectos que a mi modo de ver son tan o más importantes, como pueden ser ratios de personal, como pueden ser perfiles profesionales, como pueden ser pues, registros, protocolos asociados a la prestación de cada servicio, como pueden ser, en fin, muchísimos otros aspectos que desde el punto de vista funcional muchísimos de vosotros en realidad ya estabais ejecutando, ya estabais desarrollando, otras entidades o empresas pues no, porque efectivamente no estaban definidos en ningún lado, pero de lo que se trata es de que partamos de una definición uniforme para todos. Esto nos va a llevar a que por primera vez esta forma de actuación, esta forma de trabajo va a tener también pues, un reconocimiento, es decir, un mayor nivel de calidad, y lo que pretendemos es que este mayor nivel de calidad también sea objeto pues, de un reconocimiento específico a través de lo que hemos denominado procedimiento de acreditación de servicios. Esto que bueno, de entrada a veces asusta un poco, luego lo trataremos un poquito más en detalle, pero yo estoy convencida de que la mayor parte de los servicios que se están dando en estos momentos no van a tener ninguna dificultad para acreditarse, porque en realidad todo lo que se exige en la acreditación ya se está haciendo. La única cuestión es que no se estaba reconociendo, no se estaba poniendo en valor, y lo que pretendemos hacer es a partir de ahora poner eso sobre el papel y que haya un reconocimiento oficial al respecto. Y con respecto a la cartera, en definitiva, de cara al usuario, lo que nos proporciona es una valoración interdisciplinar e integral de la persona, es decir, se van a tener en cuenta todas sus necesidades desde el primer momento que accede a un recurso de naturaleza social. Buscamos también dar una respuesta centrada en las necesidades de cada persona, de ahí que
desde el momento mismo en que los equipos de valoración de dependencia elaboren el plan de atención que se va a dar esa persona, pues ya ahí se le ponga el apellido concreto al servicio que debe de recibir la persona. Y en definitiva, pues lo que buscamos es que haya una planificación individualizada de necesidades y de apoyos. ¿Cuáles son las claves de la cartera? En definitiva, pues las claves es pues un poco lo que estáis viendo, es decir, la definición integral del contenido de los servicios, la especialización, por supuesto, especialización por colectivos y especialización dentro del colectivo en función del servicio. La atención centrada en la persona, elaboración individualizada de PIAs y, en definitiva, también la ampliación de recursos y la optimización de esos recursos. El ámbito de aplicación de esta cartera, de este instrumento, es amplio, es decir, somos todos. Desde el punto de vista de los prestadores, es un instrumento que va a vincular tanto a las administraciones de la comunidad autónoma como a los prestadores de servicios de carácter privado, sean entidades con o sin ánimo de lucro. Y desde la perspectiva de los beneficiarios, pues aquí estamos hablando de todas aquellas personas que sean titulares de un derecho reconocido de acuerdo con la Ley de Dependencia, la Ley 39/2006. La cartera regula y distingue dos planos concretos de intervención administrativa, por así decirlo. Por un lado lo que sería el régimen de funcionamiento y por otro lado lo que sería el régimen de acreditación. En cuanto al régimen de funcionamiento, vendría a equivaler a lo que hasta ahora se conocía como la autorización, el permiso de inicio de actividad previo a la prestación del servicio. Con carácter general, ese funcionamiento en la mayoría de los servicios va a seguir vinculado a una autorización, excepto, y esto lo vamos a ver, todavía no se ve en el decreto 149/2013, pero sí lo vamos a ver en este otro decreto que viene detrás de regulación de requisitos de funcionamiento y de acreditación, que hay una serie de excepciones. Concretamente, como veis, los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía sustituyen la autorización por una simple comunicación previa, es decir, cualquier entidad que quiera prestar alguno de los servicios de cartera de prevención o de promoción, simplemente con una comunicación previa a la Administración podrá desarrollar esos servicios. Y en el caso de los servicios de ayuda en el hogar, de la asistencia y geolocalización, así como asistente personal, hay una declaración responsable también de carácter previo que nos va a permitir también el poder empezar a ejecutar sin que la Administración tenga que ir previamente a autorizarnos el desarrollo del mismo. Existe un régimen de acreditación. La acreditación se concibe como un complemento a lo que es la autorización, la declaración previa, la declaración responsable o la comunicación previa. Y supone, por lo tanto, un plus, un reconocimiento de un determinado nivel de calidad en la prestación de servicios. ¿Qué beneficios o consecuencias tiene esta acreditación? Bueno, pues básicamente la acreditación podrá, y recalco lo de podrá porque luego volveremos sobre lo mismo, podrá tenerse en cuenta en los procedimientos de contratación de servicios por parte de la Administración Pública. Sin embargo, sí que va a ser una condición necesaria para atender personas que tengan libranza de servicios reconocida. Y en su caso también pues, podrá tenerlo en cuenta la Administración pues, para la concesión de determinadas ayudas o subvenciones de carácter público. ¿Qué requisitos se van a tener en cuenta en la acreditación? Bueno, pues básicamente para poder tener la acreditación se van a medir cuestiones que tienen que ver con la propia prestación del servicio en sí, es decir, que se estén dando todas las prestaciones básicas definidas dentro de un determinado servicio. Se van a tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el personal, que tienen que ver también con el edificio, que tienen que ver con procesos de calidad, de documentación, información. Existen
a este respecto, en uno de los anexos del futuro decreto de funcionamiento y acreditación, un anexo donde aparecen recogidos todos y cada uno de los checklists, es decir, son una relación que nuestra inspección tendrá en cuenta, una relación de requisitos que tendrá en cuenta para medir si efectivamente pues, un determinado servicio tiene o no el nivel de calidad que se requiere con relación a la acreditación. En cuanto a la estructura de la cartera, como ya avanzábamos, la cartera estructura los servicios sociales del ámbito de la dependencia en tres grandes grupos. Los servicios comunes, que van dirigidos a la población dependiente en general, excepto aquellas personas que tengan un diagnóstico específico de cualquiera de las carteras que se definen como carteras de servicios específicos. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, en el ámbito de la atención a las personas mayores, hablamos de servicios que van a quedar englobados dentro de esta cartera de servicios comunes. Es decir, la cartera de servicios comunes al final va a estar vinculada a esa dependencia por razón de edad, básicamente, ¿no? En cambio, en aquellos otros supuestos en los que nos encontramos con una discapacidad, pues con un Alzheimer, en esos supuestos tendremos una respuesta específica que encuadramos dentro de ese segundo bloque de servicios también específicos. Y finalmente la cartera, como os decía, de asistente personal, que por primera vez adquiere la condición de servicio en esta comunidad autónoma. Dentro de los servicios comunes, pues como ya muchos sabéis, aquí englobamos todos los servicios de prevención de dependencia y promoción de la autonomía de carácter general. Sí que es cierto que hay una cartera específica que es la de Alzheimer, que también cuenta con una regulación de servicios de prevención y de promoción específicos, pero salvo esa cartera, todos los demás colectivos podrían ser destinatarios de estos servicios de prevención y de promoción que aparecen dentro de la cartera común. Estaría también aquí el servicio de ayuda en el hogar, la teleasistencia en la geolocalización y luego un servicio de atención diurna con distintas modalidades, un servicio de atención residencial también con 2 modalidades y por primera vez también en nuestra normativa un servicio de atención nocturna que yo creo que es algo que en cuanto lo pongamos en marcha nos va a dar mucho juego a todos. Es algo que hasta ahora pues básicamente no se estaba utilizando pues, por falta de regulación, pero que la atención nocturna, en cuanto sea una realidad normativa, bueno, ya lo es con la cartera, pero en cuanto la definamos y la gente se anime a poner en marcha este tipo de servicios, pues yo creo que va a conseguir un importante nivel de demanda. Dentro de las carteras específicas, pues también con sus distintos servicios y sus distintas modalidades, nos encontramos con una en el ámbito del Alzheimer, otra en el ámbito de la discapacidad física, otra de parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y por primera vez también en el ámbito de los servicios sociales, enfermedad mental. Con respecto a la de enfermedad mental, me gustaría puntualizar que aquí no ha habido un giro, un cambio a nivel competencial de lo que son los cometidos propios de la Consellería de Sanidad con respecto a la Consellería de Servicios Sociales. Es decir, esta cartera no está enfocada a atender personas de perfil psiquiátrico en procesos agudos, ni muchísimo menos. Eso sigue siendo competencia de la Consellería de Sanidad. Estamos hablando de personas que tienen un reconocimiento de dependencia por tener un problema de tipo mental, pero que desde el punto de vista clínico sanitario han de estar estabilizados, evidentemente. En definitiva, si hasta ahora y con lo que es el marco normativo que teníamos, cuando veíamos un edificio lo asociábamos a un único servicio, pues la residencia, servicio residencial. Realmente con este nuevo modelo de cartera de servicios vamos a seguir viendo el mismo edificio donde vamos a poder desarrollar pues, un servicio también residencial, pero al mismo tiempo podremos desarrollar pues, otro tipo de servicios, por ejemplo en el ámbito de la atención diurna,
Puede ser que este centro pues tenga una lavandería y un servicio de cocina pues potente y entienda que puede llevar ese servicio a personas que no están en la residencia, que están en su casa, pero que en su condición de personas dependientes pueden necesitarlo. Pueda a lo mejor tener profesionales, como puede ser pues, el fisioterapeuta, el psicólogo, cualquier otro, que tenga margen de actuación, respetando siempre las ratios, evidentemente, y pueda atender no solamente a los usuarios de la residencia, sino que a lo mejor interesa pues, atender a personas que están en su domicilio, pero que periódicamente van a la residencia a recibir un servicio de estas características y no quieren o no necesitan más, e incluso puede llevar ese mismo servicio al domicilio de la persona. Es decir, las posibilidades que nos ofrece este marco son casi ilimitadas. Y yo creo que todavía no hemos sido capaces de ver el potencial de esta herramienta, pero sin duda ese potencial es importantísimo. Y lo que queremos es un poco haceros llegar esa idea de que se pueden aprovechar muchísimo mejor, de una forma mucho más óptima, los recursos de los que disponemos, de tal modo que al mismo tiempo podamos llegar a muchas más personas de las que estamos llegando en estos momentos. Personas que no siempre quieren estar en una residencia, es decir, y esto creo que lo sabemos todos, es decir, que la gente va a la residencia normalmente cuando ya no puede hacer una vida autónoma en su entorno. Si desde las residencias somos capaces de facilitarle aquellos apoyos, aquellos servicios que puntualmente puede necesitar una persona en su domicilio, pues va a permanecer en el domicilio pues, todo el tiempo que pueda, evidentemente. Ya en esta segunda parte de mi exposición me gustaría traer a colación, así un poco en clave de humor, ¿no? Porque creo que es como hay que tomarlo, un poco pues una serie de mitos urbanos que circulan en relación a la cartera de servicios. A pesar de que hemos tratado de comentarla, de explicarla, de hacerla llegar siempre que hemos tenido oportunidad, a mí me sigue preocupando que haya pues, una serie de conceptos que todavía no están claros y que de alguna forma generan pues, una especie de alarma entre los prestadores de servicios y, bueno, pues de alguna forma y con lo que está escrito en la norma, es decir, partiendo del articulado, me gustaría pues aclarar y echar por tierra esos mitos, ¿no? Yo esto lo escucho cada 2 por 3. La cartera nos va a suponer una necesidad de inversión que no vamos a poder asumir. Es decir, nos vais a obligar a adaptar todos los centros a los requisitos estructurales y a los requisitos espaciales que se regulan en la cartera. Pues no, esto no es así, es decir, nada más lejos de nuestra intención, es decir, sería algo inconcebible, evidentemente. En el artículo 33 del Decreto de Funcionamiento y Acreditación se establece, evidentemente, que todas las instalaciones que se pongan en marcha han de cumplir con lo regulado en ese decreto en lo que se refiere a aspectos arquitectónicos, excepto aquellos que ya cuenten con carácter previo con una autorización que se ha concedido antes de la entrada en vigor del decreto 149/2013. Por si esto no fuera suficiente, y esto era lo que estuvo siempre, pero veíamos que a pesar de todo la cosa no estaba clara, decidimos meter un parrafito final que pone expresamente que para estos efectos las instalaciones y equipamientos autorizados antes de la entrada en vigor de esta norma no tendrán que adaptarse a las condiciones arquitectónicas o espaciales aquí reguladas. Es decir, creo que es claro que no va a haber que adaptar absolutamente nada de lo que ya está autorizado. También os digo que, hay aspectos que estaban regulados desde el punto de vista arquitectónico en la normativa anterior de una forma que en la nueva norma se han flexibilizado, es decir, aspectos que nos parecían demasiado rígidos y hemos pues flexibilizado un poco, sobre todo determinadas exigencias que son más propias del ámbito hospitalario y que nosotros pues no le veíamos mucho sentido, en esta norma pues se han matizado un poco en determinados
los servicios. Otra preocupación, la cartera nos va a incrementar notablemente las ratios de personal y con esto no vamos a poder. Bueno, yo creo que esto deriva básicamente de las ratios que aparecen reguladas en la acreditación de servicios. De entrada, el artículo 11 del Decreto de Funcionamiento y Acreditación, he recogido solamente uno de los servicios, ¿no? Pero bueno, básicamente todos están un poco bajo este mismo corte. Lo que serían los servicios residenciales de tercera edad, de la cartera común o vinculados a la dependencia por razón de edad, van a seguir manteniendo la misma ratio que ya está regulada ahora mismo. Incluso va a ser mucho más favorable la nueva ratio, porque es cierto que ahora se distingue dentro de ese 0,35, se distingue una parte a dedicar a lo que es personal de atención directa en cuanto a cuidadores, porque vamos a entender que la atención directa son pues los cuidadores, y después hay una parte que regulamos como personal técnico, ¿no? Pues para poder garantizar el conjunto de prestaciones que aparecen regulados en la cartera. Y dentro de lo que son cuidadores, ese 0,28 que veis ahí, en el caso de personas con grado 1 es incluso inferior, es decir, va a ser una ratio de 0,25. Actualmente la regulación que tenemos de servicios residenciales para personas autónomas regula una ratio de atención de cuidadores de 0,20. Aquí en grado 1 ya estamos regulando una ratio inferior a ese 0,20. Con lo cual, o sea, en el juego de usuarios con distintos grados de dependencia vais a tener un marco mucho más flexible, evidentemente. Por otro lado, las ratios de acreditación son ratios recomendadas, y esto quiero acentuarlo muchísimo. Creo que se ve bien, lo he marcado en color. Digamos que estas tablitas son las que nos vamos a encontrar dentro de la norma en lo que es el anexo de acreditación. Para cada servicio hemos definido área de intervención, prestaciones dentro de cada área, tipo de prestación, si es básica, si es opcional, las intensidades, los perfiles profesionales y las ratios. Las ratios de acreditación son recomendadas, no son obligatorias. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando decidáis que queréis que acreditar un servicio y nuestra inspección vaya a comprobar los requisitos vinculados a la acreditación, no os va a exigir estas ratios. Las ratios que os va a exigir son las ratios que se han regulado previamente para el funcionamiento del servicio sin más. Evidentemente, si estas ratios las estáis cumpliendo porque queréis cumplirlas, eso os va a dar puntuación adicional dentro de ese checklist que os van a pasar. Pero repito, en ningún caso son obligatorias. Bueno, esto ocurre tanto en el servicio residencial como en el residencial terapéutico. Si no se tienen acreditados los servicios, no se puede contratar en ningún caso con la administración. Esto tampoco es cierto. Lo que ya dice el decreto 149 y lo que va a recoger el decreto de funcionamiento es que la acreditación se podrá tener en cuenta como criterio de solvencia en los procedimientos de contratación, pero no necesariamente estamos obligados desde la administración a exigirla. Por otro lado, existe un régimen transitorio de acreditación en la disposición transitoria tercera que establece pues, un periodo de 5 años desde la entrada en vigor de la cartera para acometer la acreditación de un servicio. Evidentemente, durante esos 5 años nadie os puede exigir que estéis acreditados, ni siquiera con el tema de las libranzas, y por otro lado, la administración tampoco podrá incorporar en los procesos de contratación dicha acreditación como criterio de solvencia, precisamente porque hay un periodo transitorio en el que todo el mundo pues, tendrá la oportunidad de acreditarse. El proceso de acreditación supone el cumplimiento previo de una serie de exigencias casi imposibles de cumplir. Pues no. Yo, repito, estoy convencida de que la mayoría de vosotros estáis dando unos servicios con los niveles que se están regulando en esta norma. La única cuestión es que nadie os lo está reconociendo y lo que pretendemos es que se os reconozca, pero creo que no va a haber ninguna dificultad. Por otro lado, tampoco se prevé que se tengan que cumplir todos y cada uno de los aspectos que aparecen en el checklist de acreditación.
Es decir, hay además aquí también un periodo transitorio, es decir, hasta el 2018 será posible acreditarse cumpliendo simplemente el 60% de los requisitos, y a partir del año 19 se exigirá pues un 90%, es decir, pero tampoco se va a tener que cumplir todos y cada uno de los aspectos que van a aparecer en ese checklist. Hay algunos que evidentemente son básicos, que son obligatorios y de esos no nos vamos a poder escapar, pero ¿qué es lo que se va a medir aquí? Se van a medir aspectos que tienen que ver con si estáis autorizados o no. Todos estáis autorizados y no lo estaríais funcionando. Si tenéis determinados protocolos, determinados registros. Estoy convencida de que muchos de vosotros tenéis más protocolos de los que se están regulando aquí en esta norma. Aspectos que, repito, creo que es esencial definir una norma, pero que son de sentido común y que la mayoría ya estáis ejecutando. La acreditación será obligatoria en todo caso. Bueno, pues ya decíamos que no, es decir, no tiene que ser obligatoria en la contratación administrativa, sí va a ser obligatoria en el caso de las libranzas. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que, esto creo que lo vemos a continuación, quien no cumpla los parámetros de acreditación al publicarse el decreto quedará al margen de cualquier financiación pública, sea libranza, sea contrato, sea ayuda, etcétera, etcétera. No. Existe un periodo transitorio, como digo, y más allá de ese periodo transitorio, aquellos que no hayan conseguido la acreditación, pues porque no lo hayan solicitado o no hayan querido, lo que sea, evidentemente no va a ir la administración a sacar a todos los usuarios del centro. Evidentemente, en el caso de los contratos, no se podrá exigir la acreditación si esta no se ha tenido en cuenta para contratar, eso es obvio. Evidentemente todos los contratos que tenemos ahora son contratos que se han hecho sin acreditación porque no existía, y en el caso de las libranzas pues sí que se impediría la entrada de nuevos usuarios con libranza, pero tampoco se va a sacar a los usuarios que ya haya dentro del recurso. En definitiva, ya para ir acabando, digamos que tenemos un horizonte. Como comunidad autónoma, como gestores de servicios, nuestro horizonte debería de ser una atención especializada a diferentes colectivos de dependencia, desde un aprovechamiento eficiente de los recursos y sobre todo desde una excelencia en la calidad de los servicios. Para llegar a este horizonte, pues hasta ahora en el marco normativo que teníamos era pues como una carretera digna, asfaltadita, pero bueno, no muy segura, que no nos permite tampoco correr mucho, y realmente eso no es lo que queremos. Lo que queremos es unas vías de comunicación, queremos un camino del siglo XXI, seguro, moderno, que nos permita ir hacia ese horizonte con un nivel de calidad que en realidad ya en parte estamos dando, pero que necesitamos poner en valor. ¿Nos parece atractivo este horizonte? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en definitiva está situando a Galicia como pionera en el establecimiento pues, de un modelo que es único, y yo creo que lo puedo decir con absoluta tranquilidad, porque no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un instrumento, un modelo de carteras como el que tiene nuestra comunidad autónoma. Normativamente no hay nada regulado de este modo, y lo que queremos es, por lo menos desde la administración y los que hemos puesto tanta ilusión, ¿no?, en llegar a este punto, por lo menos desde el punto de vista normativo, os pedimos que con valentía miréis con confianza la cartera, porque la cartera es un instrumento que, si bien en estos momentos no somos capaces todavía, porque no tiene recorrido, de ver sus ventajas, yo creo que a la larga esas ventajas van a marcar un punto importante de inflexión con respecto a la prestación de servicios y nos van a poner seguro en el punto de mira de otros territorios, de otras comunidades autónomas en lo que se refiere a la prestación de servicios sociales en el caso de atención a personas con dependencia. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.